asistencia. Y muchas gracias a Alhóndiga Bilbao por la invitación, a Nacho Zabal Ascoa por la magnífica exposición que se ha organizado sobre el proyecto Bilbao y arquitectura cotidiana. Y gracias por dejarme o invitarme para dar una charla sobre una brevísima historia de Bilbao. Digo brevísima porque en una hora casi es imposible decir nada sobre una ciudad o una gran ciudad tan interesante e importante como esta. Muy bien. Yo, si ustedes me permiten, prefiero tutearles, me voy a sentir más cómodo, creo que nos vamos a sentir más cómodos todos, porque se trata además de que nos sintamos cómodos no solamente en esta sala, sino en Bilbao, eso es de lo que se trata. Bueno, lo primero que tengo que contaros es una pequeña confesión. Cuando estaba preparando la charla, no tenía título, y de repente vi que el título ya lo habían puesto en internet. Y la conferencia se titula Bilbao, historia de dos ciudades. Yo, bueno, pues habrá que pensar en eso. Y pensando, me dije, bueno, pues la verdad es que encaja bastante bien en lo que yo quiero contar. Porque lo que quiero contar, insisto muy brevemente en la siguiente hora, es la historia de un Bilbao que puede ser contado desde dos maneras. Puede ser contado desde la arquitectura o las piezas singulares de los edificios que la han hecho famosa o la han hecho singular a lo largo de toda su historia, o puede contarse también como la historia de los espacios públicos, de los espacios colectivos, que la han sustentado y la han hecho posible también a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, puede ser perfectamente esta charla, se puede titular Bilbao, historia de dos ciudades, la ciudad de los edificios y la ciudad de los espacios públicos o colectivos. La primera conclusión anticipada es que ni la una ni la otra pueden convivir separadamente. No se explica ni la ciudad de los edificios, ni se explica la ciudad de los lugares públicos, de los espacios públicos, sino que están íntimamente, inseparablemente ligadas. Y eso lo vamos a ver en varios episodios de la historia de Bilbao, varios episodios importantes, para darnos cuenta de que realmente ha sido así, es y será. La conferencia también se puede titular Bilbao, historia de dos ciudades, porque un Bilbao es el Bilbao que es y otro Bilbao es el Bilbao que podría haber sido. Y veremos planos, veremos proyectos que en algunos casos se llevaron a cabo y en otros casos no se llevaron a cabo o se llevaron a cabo muchísimo tiempo después, como por ejemplo los túneles de Archanda. Los túneles de Archanda en realidad son un proyecto lejano que tiene más de 80 años de antigüedad, pero que se ha acabado construyendo a final del siglo XX, principios del XXI. Muy bien, pues vamos a empezar. La primera imagen que os quiero mostrar es la de la fundación de Bilbao allá por el 1300, cuando don Diego López de Haro da la Carta Puebla para la fundación, otorga la Carta Puebla para la fundación de Bilbao y se ordena el nuevo asentamiento en la ciudad en un punto singular del río Ibaizábal, concretamente ahí donde la influencia de las mareas permite que los barcos puedan llegar cuando la marea está alta. La localización de Bilbao no es fruto del capricho, sino que es fruto de una primera decisión importante. Hasta donde llega la influencia de la marea para poder hacer navegable el curso de toda la ría y establecer un asentamiento con un puerto comercial. Porque la Carta Puebla se otorga un derecho de exclusividad para que Bilbao sea un lugar de salida y entrada de todas las mercancías del Reino de España. Muy bien. Pero vamos a fijarnos en este plano. Este plano contiene elementos típicos del asentamiento medieval, como son la iglesia. ¿Se ve el puntero? ¿No se ve? Bueno, pues entonces como son la iglesia de Santiago, actual catedral, el recinto amurallado, las torres, el puente, obra de ingeniería que permite la llegada desde Castilla hasta la ciudad, y 7 calles.
Son 7 calles, las que hoy conocemos como 7 calles. Luego, la primera definición o la primera referencia que tenemos de Bilbao es la de las 7 calles. ¿Y eso qué quiere decir? Que la primera referencia que tenemos de Bilbao, y por lo que se hace singular, es por su espacio público. 7 calles. Son 7 calles orientadas dispuestas paralelamente, también estratégicamente con un sentido de evacuación de las aguas para que puedan verter las aguas residuales, todas las casas, a el río Ibaizábal. Luego 1-0, vamos 1-0. Bilbao empieza a ser singular por sus 7 calles, es decir, por su espacio público. Poco a poco la ciudad va creciendo, como es conocido por todos, es evidente, y en este momento la ciudad empieza a adquirir determinadas piezas singulares, pero que se sitúan en los arrabales. Los llamados arrabales por entonces estaban ocupados pues, por conventos, como por ejemplo el de San Francisco, conventos como el de la Encarnación, conventos como el de los Santos Juanes, que ocupaban espacios exteriores porque sus tierras eran más baratas y los clérigos tenían que pagar menos para poder construir sus piezas de arquitectura. Pero ellas generaban un espacio social alrededor que poco a poco va a ir manifestando otra voluntad de crecimiento de un Bilbao que para el siglo XVII ya vemos que ha superado esa primera barrera de las murallas y ha construido su primer ensanche. Bilbao se sitúa en la franja, en la costa cantábrica, como veis aquí a 14 kilómetros de distancia de la desembocadura, conviviendo con una serie de anteiglesias como las de Abando, las de Begoña, las de Erandio, las de Deusto, Erandio, y con determinados asentamientos de pequeño tamaño, como por ejemplo un puerto pesquero que existen 4 casas en Algorta y en Puerto Galete, o un puerto también de pesqueros, ¿no? Bien, de pescadores, perdón. Me interesa este plano nos interesa, o este grabado, lo veremos en la siguiente imagen un poquito mejor, porque en este momento el espacio más importante de la ciudad no es el que acompaña a la iglesia de Santiago, sino este de aquí. Este espacio, que lo hace, que se convierte en el corazón de la ciudad, en este momento es en la Plaza del Mercado. Si hacemos el ejercicio imaginario de andar por el Arriaga y girar por el puente de San Francisco, nos encontraremos la Plaza del Mercado, que ocupa lo que allá por el siglo XVII ya era el centro neurálgico de la villa de Bilbao. Esta plaza estaba presidida por la iglesia de San Antón, por el ayuntamiento y el consulado, y era el lugar en el que se producía el intercambio no solamente de mercancías, hasta aquí llegaban y atracaban los barcos, sino donde se producía toda la actividad social de la ciudad. Es interesante en este momento fijarnos en una obra civil que es la canalización de la ría. En este grabado ya se ve cómo para el siglo XVII, finales XVII-XVIII, la ría ya ha sido canalizada y la relación de la ciudad se establece mediante un muro vertical salpicado por algunas rampas que son las que permiten el tránsito de mercancías entre barcos y tierra. Este muro vertical va a permanecer a lo largo de toda la historia de Bilbao hasta nuestros días. Y lo resalto ahora porque quiero hacer una referencia al final de la charla. El Arenal no es un espacio natural, sino que es un espacio artificial. Es una zona de rellenos,
ya que cuando Bilbao se origina, esa parte de la ría es una zona donde se van acumulando poco a poco las tierras y en el siglo XVIII se acaba convirtiendo en el arenal o en el segundo espacio más importante de la ciudad, allí donde ya no hay tanta actividad mercantil, sino que hay más, digamos, un paisaje o una ciudad mucho más ligada con la naturaleza y por lo tanto más tranquila, que la burguesía utiliza como zona de paseo, zona de relajación, alejada del bullicio del puerto. Muy bien. La ciudad sigue creciendo y para el siglo siglo XIX, principios del XIX, todos los arrabales se han convertido en asentamientos, en extensiones de la ciudad asociadas a estas piezas singulares. Por ejemplo, a la pieza al edificio del convento de San Francisco, o por ejemplo al hospital de Achuri, que es una pieza de arquitectura muy importante a principios del siglo, construida a principios del siglo XIX y que también genera una serie de espacios públicos inmediatos que están llenos de vitalidad y de actividad. La plaza del mercado continúa existiendo como un vacío ligado al tránsito fluvial y el convento de San Francisco y el barrio de San Francisco se incorpora a este espacio gracias a la construcción de una pasarela que une, conectando las dos orillas que se encuentran a diferente altura, para que la vida de los habitantes de San Francisco puedan participar de este espacio tan importante. Claro, a principios del siglo XIX la cosa está que arde. Aquí no cabe nadie más. Dentro de la ciudad fundacional, extendida con el primer ensanche, las tierras se han agotado, el terreno, la topografía empieza a hacer difícil que se pueda construir más allá hacia el norte y hay un trabajo, un primer intento por parte de las anteiglesias para poder empezar a construir, no en Bilbao, sino en las zonas inmediatas a la ciudad, a la villa, una nueva ciudad. Esto es importante resaltar porque a principios del siglo XIX Bilbao tenía todavía tenía la exclusividad del comercio y toda la riqueza se quedaba en el municipio de Bilbao. Claro, los de Abando decían, bueno, aquí vienen los barcos, aquí viene la riqueza, nosotros no estamos viendo nada, queremos participar del banquete. Ya veis que el desarrollo de esta parte de Bilbao o del área de influencia del puerto apenas existe, eran unas huertas. Y se sacan de la manga el Puerto de la Paz. El Puerto de la Paz es una operación urbanística, es un intento de construir una gran ciudad por parte de las anteiglesias que circundan a la villa de Bilbao, apoyadas por la Diputación de Vizcaya, por el señorío de Vizcaya, quitándole parte del tráfico portuario y aprovechando esa riqueza. Llaman al arquitecto Silvestre Pérez, que por entonces ya era muy famoso porque había construido muchas cosas, entre ellas la Plaza Nueva o la plaza de San Sebastián, la Plaza Mayor de San Sebastián, y le encargan el planeamiento de una gran ciudad en la Vega de Abando. Él plantea una ciudad ilustrada, una ciudad en la que se diferencian claramente dos partes, una parte hacia el norte, encima de esa diagonal, que es la zona residencial, donde van a vivir todas
todos los habitantes dedicados al comercio y a las actividades que va a provocar el nuevo puerto, que como veis está organizado en torno a una serie de canales que van introduciendo el agua casi hasta el centro geométrico de la nueva intervención. De la diagonal hacia abajo, la ciudad es una ciudad de almacenes, es una ciudad de comercio, es una ciudad más ligada a la actividad portuaria, y el final de esa diagonal acaba en una plaza de carácter monumental, que es la plaza de San Mamés. Bien. Abando, el puerto de La Paz, que además tuvo el apoyo de Godoy, no se lleva a cabo, sale ganando Bilbao y el consulado de Bilbao, y lo que ocurre a continuación es que Bilbao fagocita a la anteiglesia de Abando porque consigue anexionársela. Y una vez que ha conseguido anexionarse la Vega de Abando, lo que plantea es un ensanche, lo que hoy conocemos como el ensanche de Bilbao, en el cual nos encontramos en la actualidad. Plantea un ensanche como los que se están planteando en este momento en Madrid y en Barcelona, y el ingeniero Amado Lázaro lo que hace es proponer una retícula como lo había propuesto Cerda, para poder extender y multiplicar el área edificable como lo estáis viendo aquí. Es un ensanche que no prospera, porque lo que prospera es el ensanche y la definición geométrica del ensanche que en la actualidad conocemos. En esta imagen tal vez no se vea muy bien, pero la zona rosácea es la zona del plano que en la actualidad existe. Se ve el trazado de la plaza Moyúa, con las diagonales que introducen los arquitectos para mejorar el funcionamiento de la retícula, y cómo convive o cómo tiene que convivir con infraestructuras ya existentes, como son la estación de ferrocarriles que ya existe y que es la que en este momento permite el intercambio de mercancías entre el puerto y el resto de la península. Este primer ensanche finaliza radicalmente en una calle que une la existente ya por entonces Casa de la Misericordia. Estamos hablando de segundo tercio, finales del siglo XX, con los jardines de Zabálburu. Bilbao por entonces era esto. Era una ciudad con un puerto que seguía funcionando, era una ciudad con unas cuantas edificaciones desordenadas que empezaban a construirse en torno a todos estos tinglados portuarios, y era una ciudad que en Abando pues tenía una gran estación de mercancías y pasajeros, que era la que hacía posible, como he dicho, todo ese intercambio de mercancías. Por entonces, una vez aprobado el plan del ensanche, se empiezan a construir, más allá de las fronteras de lo que es la ciudad antigua, edificios de carácter señorial, porque la burguesía asociada al puerto no puede vivir en las condiciones de insalubridad en las que se vive por entonces en el casco histórico, y empiezan a construir sus edificios residenciales en el ensanche. Mientras tanto, también se construyen grandes dotaciones, como por ejemplo el Santo Hospital de Basurto, o el Hospital Civil de Basurto, al otro lado del ensanche, buscando cierta tranquilidad y zonas que todavía mantienen una naturaleza intacta. Es curioso, pero fijaros en la tipología de edificio de hospital, porque es un ejemplo muy interesante de cómo la arquitectura convive muy bien con el espacio abierto, con el espacio, digamos, público, ¿no? En esta otra fotografía también se puede ver cómo la arquitectura también convive con el espacio público, y sin ellos y sin esa simbiosis no podríamos explicar lo que está ocurriendo entonces.
A principios del siglo XX la cosa parece que marcha, las industrias de todo el área comarcal están manejando hierro, están transformando hierro, aparecen nuevas industrias como la naviera y el ensanche se va construyendo poco a poco, pero resulta que hay un problema porque los dueños de las tierras no la sacan al mercado para que puedan levantarse edificios y se produce otra extensión del ensanche que intenta ampliar el mercado del suelo para que se pueda reactivar la construcción de viviendas. Por entonces ya empieza a aparecer un problema que durante todo el siglo XX va a ser una constante, que es la falta de viviendas para la gente que viene a trabajar. O sea, Bilbao necesita mano de obra, la industria cada vez requiere de más gente para poder funcionar porque la cosa va bien. Y las viviendas en las que la gente de condición humilde acaba viviendo no son las viviendas del ensanche, no son las viviendas de la Gran Vía, no son ni siquiera las viviendas de los jardines de Albia, son las viviendas de San Francisco, de los arrabales, etc. Bien, en un intento, como digo, por reactivar este mercado del suelo, se construye o se traza la segunda extensión del ensanche, que es la que define lo que en la actualidad es el ensanche de Bilbao. Aquí se ve, por ejemplo, la avenida de Sabino Arana, la actual Sabino Arana, que acaba en los jardines de la Santa Casa de Misericordia. Esa diagonal que veíamos que conectaba Zabalburu con la Misericordia se interrumpe en la actual Plaza Indautxu, una operación que podría ser discutible, y la trama se interrumpe porque se encuentra con se interrumpe de esa manera violenta porque se encuentra con el hospital de Basurto. Bien. Pero mientras tanto se están pasando otras cosas interesantes más allá de lo que es el cuerpo el centro de Bilbao. Están pasando cosas muy importantes y muy interesantes en la desembocadura de la ría, porque hay dos partes, en las dos orillas hay dos asentamientos, uno más antiguo que el otro, Portugalete más antiguo que Las Arenas, en los que, por un lado, la burguesía de Portugalete, que ya tiene una trayectoria de decenas de años, se ha asentado, una burguesía asociada a las industrias que se han ido construyendo, han ido apareciendo a lo largo de la ría. Y por otro lado está Las Arenas, que es una zona de reciente creación, estamos hablando de 1902, 1905, que es una zona muy soleada, con unas playas en las que los baños terapéuticos se pueden disfrutar, y en la que la burguesía de Bilbao está empezando a construir sus chalets de verano para ir a pasar a lo largo del año determinadas temporadas y poder alejarse del barullo de la ciudad. Son dos espacios que conviven a ambos lados de la ría y que están desunidos, pero que están habitados por gente ilustrada que en un momento dado proponen la unión de esas dos orillas con lo que todos conocéis y que hoy es declarado Patrimonio de la Humanidad, que es el Puente Colgante. El Puente Colgante es una obra de ingeniería magnífica, pero es una obra también de espacio urbano. Es una obra de espacio urbano porque une dos espacios urbanos muy importantes. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, estas dos orillas no se entenderían de la misma manera si no se hubiera construido el puente de Vizcaya. Ni siquiera se entenderían los municipios de Portugalete y Santurce con los municipios de Guecho y más allá sin la existencia de este puente. Estos son los espacios de Guecho que se unen con estos otros espacios, en una operación, como digo, una operación muy inteligente y muy valorable. Claro, la burguesía de Las Arenas, ¿cómo iba hasta Las Arenas? Pues bueno, con un ferrocarril. Se construyeron su ferrocarril,
la línea de ferrocarril de Bilbao a Las Arenas, que posteriormente se amplió hasta Plencia. Estamos hablando de 1887, 83-87, que es cuando se inicia la construcción del puente de Vizcaya, y este ferrocarril también es el que hace posible este espacio de Las Arenas en el que la burguesía pasa sus ratitos de verano. Bien. Claro, mientras tanto, volvemos a Bilbao, la cosa se va complicando un poco. A principios de siglo, como decíamos, como os decía, va bien, el puerto es lugar de intercambio, el puerto es lugar de llegada de mercancía, pero llega carbón, llega hierro, llegan cosas sucias, y el centro neurálgico, esa imagen idílica que teníamos de ese grabado del Arenal de Luis Paret del siglo XVII, se convierte en esto. Esto implica que la relación de la ciudad con el espacio fluvial se acaba contaminando, se acaba ensuciando, se acaba convirtiendo en una cloaca, y a partir de este momento Bilbao, durante buena parte del siglo que le queda, el siglo XX, le da la espalda. Le da la espalda a la ría, porque la ría está ocupada por actividad industrial y por actividad comercial. Y el espacio que le queda al ciudadano es el espacio de la calle. Pero son calles fundamentalmente, bueno, son calles antiguas. Esta es una fotografía de San Francisco. Son calles en las que el grueso de la población vive en unas condiciones que se podrían deducir de esta imagen. Decía antes que había un problema incipiente, que era el problema de la vivienda para los obreros, y hay algunos intentos, al margen de esas políticas del suelo, de generar más suelo a través de ampliaciones sucesivas del ensanche, y hay algunas políticas de vivienda organizadas por estamentos públicos, pues como la Diputación o como por ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao, que construyen bloques, empiezan a construir bloques en este momento, bloques de viviendas proletadas, pequeñas viviendas para obreros. Y el más singular es el ejemplo de Torre Urizar, que yo creo que muchos de vosotros, si no todos, lo conoceréis. Torre Urizar está situado en la entrada de Bilbao por Zabalburu. Es un edificio que tiene 90, es de 1918, pero sí, de 1918, o sea, tiene casi 100 años de antigüedad, y todavía está vigente su estructura. En esta estructura tipológica, o en esta estructura urbana, vemos cómo la vivienda, o la ciudad, porque estamos hablando de más de 200 viviendas que se construyen de golpe, la vivienda convive con espacios públicos inmediatos. No se gestiona esta foto en tanto en cuanto estos espacios en la actualidad están ocupados por el coche, cosa que no debería, porque estos espacios fueron objeto de un trabajo muy interesante por parte del arquitecto de este mismo edificio, Ricardo Bastida, llegando a la conclusión de que la mejor solución era esta: un espacio orientado hacia el sureste, protegido de los vientos del noroeste, que son los dominantes y los malos, y compuesto por tres espacios que son los que hacen posible que la operación pues tenga un mayor rendimiento, tanto superficial, a nivel de metros cuadrados de residenciales, como a nivel de jardines, ¿no? Ese era un tipo de intervención urbana, y otro tipo es el que también se conoce famosamente como la ciudad jardín bilbaína, que es un conjunto de chalets que en realidad eran casas baratas, porque estaban amparadas por una ley de casas baratas que ofrecía beneficios, subvenciones y beneficios fiscales a las cooperativas que construyeran este tipo de casas baratas, pero que genera un tipo de espacio público
asociado a una arquitectura que también es característico de esta época. Bien, la cosa sigue empeorando a nivel ambiental, a nivel de ocupación de las márgenes, no ya del centro de Bilbao, sino de toda la margen del río Nervión, y aparece en la década de los años 20 un cambio de sensibilidad en cuanto a la relación de Bilbao y del habitante de Bilbao y su territorio, que hacen que Bilbao ya no sea el ensanche y las 7 calles San Francisco y su puertecito interior, sino que Bilbao empieza a ser considerado como una unidad que abarca una extensión que va desde más allá, sin llegar a Galdacano nos quedaríamos en Echevarri, va desde Echevarri hasta la desembocadura del Abra, y eso es el ámbito, este es el ámbito en el que a partir de ahora se tienen que empezar a pensar los crecimientos, los espacios públicos y las transformaciones de Bilbao. Curiosamente, el arquitecto que anticipa esta visión es Ricardo Bastida, el mismo que hace este edificio, porque propone en 1923 un plan de enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes que incluyen todas las redes o todas las líneas que conectan Bilbao con los pueblos colindantes, tales como el ferrocarril de Bilbao a Portugalete, el ferrocarril de Bilbao a Las Arenas, las vías de comunicación rodada, de momento no tan importantes porque el coche no tiene suficiente presencia en este momento, pero que conectan Bilbao con todo el ámbito comarcal. Es preciso hacer un inciso en este momento porque precisamente esa visión comarcal, yo me atrevería a decir que no fue una visión anticipativa de Ricardo Bastida, sino que fue una visión producto de lo que estaba ocurriendo entonces en la Junta de Obras del Puerto, que es el gran organismo que por entonces, a principios de siglo, dibuja todo el área del Gran Nervión para poder controlar las superficies navegables y portuarias que tiene o que puede tener a su disposición. Por lo tanto, esa visión del Bilbao comarcal, esa visión del Gran Bilbao, que se irá construyendo a lo largo del siglo XX y que arranca en los años 20, no es una visión de los arquitectos, es una visión de los ingenieros de la Junta de Obras del Puerto. Estamos hablando entonces que a partir de ahora se instaura en la memoria o en el pensamiento colectivo de los bilbaínos una pertenencia a un territorio que no es solamente el de las 7 calles, sino que es el territorio que va desde, como decía antes, su ciudad fundacional hasta el Abra. Bien, por entonces se vuelve a recurrir a la iniciativa del ensanche para poder seguir construyendo y reactivar nuevamente el mercado de la vivienda, porque por los años 20 se sufre una crisis económica que paraliza de alguna manera la construcción de viviendas, agravando esa carencia de residencia para la gente obrera. Y Bilbao anexiona nuevamente otras santaiglesias porque anexiona la de Deusto, la de Begoña y parcialmente la de Erandio. De manera que el municipio de Bilbao se convierte en una gran extensión dominada por un único ayuntamiento y empiezan a trazarse planes urbanísticos para intentar llevar más allá del ensanche la ciudad. Una de las grandes propuestas vuelve a ser de Ricardo Bastida para construir una ciudad satélite de 1000 viviendas allá por 1923 en la Vega de Deusto, donde exactamente ahora está construida San Ignacio, que veremos un poquito más tarde. Bien. Contemporáneamente se intenta mejorar también el centro de Bilbao, encargándole a Secundino Zuazo, un arquitecto de Madrid, un plan especial de reforma interior para mejorar lo que por entonces era una ciudad muy antigua
antigua y poco actualizada, abriendo grandes vías en el centro de las 7 calles que conectaran la ciudad antigua con el ensanche a lo Haussmann, pero que no prosperó porque evidentemente esto necesitaba una inversión y una puesta en orden de tantos propietarios que hacían inviable esta visión, que más que nada era una visión utópica, ¿no? Pero nos podemos imaginar lo que hubiera sido de ese Bilbao de haberse llevado a cabo este gran proyecto de Secundino Zuazo, porque ahora estaríamos conociendo un Bilbao mucho más distinto, posiblemente cercano a otras ciudades, pues, por ejemplo, norteamericanas, ¿no? Bien. Es en este momento también cuando, por ejemplo, Bilbao mira más allá, incluso de su espacio asociado a la ría, y se fija en el valle paralelo, el valle de Asúa, que es un valle, se aparece en esta imagen, completamente rural, sin ningún tipo de asentamiento, sin ningún tipo de asentamiento consolidado, y mediante la propuesta de un túnel que uniera la zona recién anexionada de Deusto con un nuevo aeropuerto velódromo que se iba a construir en donde actualmente está el aeropuerto de Loiu, permitiera en 10 minutos situar el centro de Bilbao en el aeropuerto de Asúa, porque si no, el trayecto era el actual trayecto de la carretera de Nécuri. Y fruto de esa infraestructura, que no se llegó a construir sino 80 años más tarde, arquitectos municipales como por ejemplo Stanislao Segurola en el Ayuntamiento de Bilbao lanzan la maravillosa idea de construir una ciudad o de ordenar una ciudad con capacidad para 225.000 habitantes, allá por 1930. Esto sí que es ser visionario. Bien. Llegamos a 1936, estalla la Guerra Civil y la cosa en este momento está con un Bilbao construido como se ve en este plano. La ciudad que se ha consolidado es la ciudad del siglo XIX, es la ciudad del ensanche, pero es la ciudad de grandes carestias, y una de ellas precisamente, insisto, porque reiterando durante todo el siglo XX, insisto, es la carencia de viviendas para la clase menos pudiente. De hecho, se empiezan a dividir algunas viviendas de 250 metros cuadrados del ensanche, y todos os acordaréis de películas como la del Pisito de los años 50 o películas en las que aparece la casera que tiene un piso grande y comparte y alquila las habitaciones a no sé cuántas familias, que tienen que compartir un baño y una cocina. Pues esas son viviendas del ensanche. Bien, la guerra civil supone un momento dramático, hay una destrucción del centro de la ciudad, las tropas en retirada vuelan todos los puentes para que las tropas en avanzada no puedan seguirles, y en este momento se aprovecha la circunstancia para reordenar de alguna manera el espacio central de la villa, y retomando aquellas imágenes de Secundino Zuazo, pero no tan exageradas o por lo menos no tan ambiciosas, se reordena la estación o el centro de Abando, perdón, del Arenal, rehundiendo la estación de trenes de Bilbao a Portugalete, generando un gran espacio, una plaza que ha continuado hasta nuestros días en buen uso. En este momento también cobra fuerza e importancia el transporte público. No hay
no hay más posibilidad que la de acceder a una ciudad cada vez más grande mediante, ahora ya no son tranvías, sino que van a ser trolebuses, y se establecen nuevas líneas de trolebuses para intentar de alguna manera controlar o acceder o acercar el ámbito municipal de Bilbao y de alguna manera también incentivar un mercado del suelo que había que reactivar dados los tiempos que corrían. La Gran Vía se sigue construyendo poco a poco, se vuelven a retomar proyectos en Asúa, y en 1943 aparece el primer plan que ordena detalladamente y por zonas el ámbito de todo el área comarcal de influencia de Bilbao, y lo llama el Gran Bilbao. Lo llama el Gran Bilbao, se organiza una comisión gestora de todo este ámbito, que es la comisión gestora del Gran Bilbao, compuesta por numerosos representantes de las instituciones, tanto de capital privado y también de capital público y de capital privado, y lo que hace el Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao es consolidar los usos de cada una de las áreas que componen todo el ámbito de influencia. De manera que Bilbao es una zona residencial, Zorrozaurre es una zona portuaria, al igual que Abando, Baracaldo es una ciudad industrial, y, al igual que Sestao, Guecho es una ciudad o una zona residencial, y Portugalete es una zona, al igual que Santurce, dedicada al comercio naviero y a la pesca. Esta es una imagen de la Vega de Deusto, que por entonces ya pertenece al Ayuntamiento de Bilbao, y el Ayuntamiento de Bilbao adquiere es propietaria de estos suelos en los que Bastieda propuso esa ciudad satélite allí por los años 20, y se construye en este momento el barrio de San Ignacio. Bien, el barrio de San Ignacio es una operación de vivienda social, de protección oficial. La gran operación que se empieza a construir en 1945 y que intenta paliar de alguna manera esa falta de vivienda que cada vez se va haciendo muchísimo más grave, porque después de la Guerra Civil hay mucha gente que empieza a llegar de las zonas rurales de España a Bilbao buscando el trabajo que la industria poco a poco, sobre todo en los años 50, va a poder ofrecerles. Se construye una primera fase de 1000 viviendas y una segunda fase de otras 1000 viviendas, de manera que el barrio de San Ignacio, un barrio construido en los años 40, digamos que hace 70 años, podemos decir que tiene una estructura de arquitectura y de espacios públicos que de momento resiste relativamente bien. ¿Por qué? Pues porque tanto la arquitectura como el espacio público fueron concebidos en el mismo tiempo. Podríamos entrar a discutir si la calidad de las viviendas es la adecuada estos días. Efectivamente no. Si los materiales con los que se construyeron por entonces eran los apropiados. Efectivamente no, porque no existían. Recordemos que en los años 40 en España estamos atravesando un periodo de economía autárquica, pero la calidad del espacio público ha hecho que hoy en día San Ignacio sea una ciudad con personalidad propia y que todavía mantenga esa personalidad. Bien, mientras tanto la cosa se sigue degradando y aparece un momento interesante en el desarrollo de Bilbao y de todo el área comarcal, que es la construcción de relativamente pequeñas, grupos de viviendas para los obreros. Los obreros de las fábricas por decreto ley del Ministerio de Vivienda tienen que construir para un porcentaje determinado de obreros viviendas de protección oficial con ayudas oficiales, y empresas tan importantes como Babcock & Wilcox o Altos Hornos de Vizcaya o los astilleros Euskalduna empiezan a construir ese Bilbao que se había
dibujado en ese plano del Plan General Comarcal de Bilbao de 1943 con estos grupos de pequeña densidad. Os voy a mostrar tres ejemplos porque son las tres tipologías que fundamentalmente se dan en este momento. Este es el grupo para productores de Babcock & Wilcox, que estaba situado en Sestao. Este en concreto está en Portugalete, este poblado. Es un poblado que es una intervención que todavía existe, pero es una intervención de viviendas de pequeña escala, cada una de ellas asociadas a un huertecito que se les ofrecía a los habitantes. Muchas de ellas eran de autoconstrucción. Luego el obrero agraciado iba los fines de semana a construir su casa, a ayudar a construir su casa, y tenían estos espacios como esas huertas de supervivencia en la que incluso podían tener su despensa familiar, ¿no? Pero es importante este tipo de espacios. Es importante este tipo de espacios porque todos estos grupos de viviendas de protección oficial que se construyeron en los años 50, finales de los 40 y años 50, tienen esta escala, tienen esta calidad, tienen esta relación entre la puerta de la casa, la ventana de la casa y el espacio público inmediato. De manera que los niños pueden salir a jugar sin que pase nada. Y las familias acaban adquiriendo un compromiso colectivo y social que en la actualidad, si vamos a visitar estos poblados, permanece. Otro, por ejemplo, es este grupo de viviendas de Altos Hornos de Vizcaya construido en Baracaldo. Está cerquita del Bec. Pero son proyectos que no se conocen. Son proyectos que no se conocen, pero son proyectos que están ahí y que todavía siguen funcionando. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, por este tipo de espacios. Son espacios, además, en los que no hay, en algunos casos, posiblemente en casi todos los casos, no se ha introducido el coche y el jardín pervive con además una vegetación que, imaginaros lo que ha podido crecer en todos estos años, que los ha convertido en pequeños reductos casi de felicidad, ¿no? Pues porque la arquitectura, insisto, y el espacio público fueron pensados de esta manera tan sutil. Y este es el tercero de los barrios o de los grupos construidos, que es el de Euskalduna, para los trabajadores de los astilleros Euskalduna. Este está casi irreconocible, pero si vais por Cruces y... ¿cómo os diría yo? Bueno, este está en Cruces. Está en Cruces. Reconoceréis alguna vivienda porque todavía quedan estos balcones en alguna sin modificar. Pero de nuevo volvemos a ver planos o intervenciones con este tipo de espacios que son los que hacen que este grupo, este tipo de intervenciones residenciales tengan, a mi modo de ver, un valor importante. Por último, este es el tipo de grupo de viviendas construido también por Altos Hornos de Vizcaya en Sestao. Esta es la carretera que une Bilbao con Portugalete y como veis, en la actualidad son espacios que, perteneciendo a municipios con una imagen como la que tenéis todos en mente, tan densificados y tan carentes de espacios abiertos de calidad, pues se han convertido en islas de naturaleza, en islas de viviendas que a pesar de su antigüedad pues todavía siguen siendo apetecibles, ¿no? Estas experiencias, que eran experiencias puntuales, promovidas por las empresas y construidas por arquitectos locales, arquitectos muchas veces anónimos, pero con buen oficio, intentaron ser trasladadas al planeamiento. El planeamiento intentó que el ámbito el ámbito municipal de Bilbao y
yo creo que de todos los municipios en desarrollo, se pudieran acabar construyendo con este tipo de soluciones. No se llegaba a la construcción, pero se llegaba a un planeamiento en el que la escala y la relación entre lo construido y el espacio público tenía que, de alguna manera, asumir esos ejemplos que se estaban construyendo por parte de las empresas. Y se desarrollan todos los planes parciales, por ejemplo, de Bilbao. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los años 60. O en Baracaldo, por ejemplo. Esto es un ejemplo, esta es una maqueta de la zona de la Vega de Ansio, que no se llega a construir porque en este momento lo que ocurre es que el ritmo con el que se están construyendo estos grupos es tan bajo, tan lento, que no sirve para absorber la llegada de familias a Bilbao del resto de España, y se produce el dramático fenómeno del chabolismo, que acaba ocupando espacios tan céntricos en Bilbao como, por ejemplo, el de San Mamés, el de la zona en el que en la actualidad está ocupado por el Palacio Euskalduna. Bien, una solución de urgencia es la construcción del barrio de Ocharcoaga. El barrio de Ocharcoaga empieza a padecer las consecuencias de lo que vendrá después, pero es ese equilibrio un tanto delicado entre esos grupos de viviendas con zonas abiertas y lo que vendrá después, que va a ser la gran construcción del Bilbao denso de los años 60 y de los años 70. Mientras tanto, el centro de Bilbao se ocupa por astilleros, se ocupa por tinglados, se ocupa por líneas de ferrocarril, etc. Y lo único llamativo y singular que se puede reseñar de esta época es la construcción de una zona en la ciudad, más allá del ensanche, donde en la actualidad se está construyendo el actual San Mamés, en la que se construyen tres nuevas dotaciones, tres nuevos edificios singulares, pero que curiosamente pues están asociados también a un espacio público, a un espacio abierto. A mí me interesa resaltar uno que ya no existe, desgraciadamente, que es el de la Feria de Muestras. La primera Feria de Muestras, que se empezó a construir en 1957, que ya no existe, porque luego se amplió con un proyecto de edificio compacto, era una feria de muestras a lo alemán. Era una feria de muestras compuesta por grandes jardines que miraban hacia el noroeste, que miraban hacia la ría, porque la ría era parte también de lo que se mostraba en la feria. Aquí veis el arco de San Mamés, pero todos estos espacios, son espacios muy interesantes. En los años 50 estos espacios pertenecen a esa feria de muestras que hicieron que en ese momento fuera uno de los edificios más singulares, no ya de Bilbao, sino de todo el país, ¿no? Se construyó también San Mamés, se construyó la actual Escuela de Ingenieros, y esto fue lo que ocurrió a nivel arquitectónico, singular arquitectónico. Bien, los años 60 la cosa cambia. No es que la cosa cambie, la cosa es que va peor, porque como decía antes, no se construye vivienda para la clase obrera a la velocidad necesaria, y la ciudad padece tres males que en la actualidad todavía se están sufriendo. Uno de ellos es la construcción de grandes infraestructuras. El coche, en los años 60, desplaza la importancia en esos espacios públicos que veíamos hace escasamente 10 años, desplaza la importancia a la persona, y es el gran protagonista de las grandes intervenciones en la ciudad.
Todos conocéis a Vinarana, todos conocéis el Puente de la Salve, y esto es lo que empieza a transformar el espacio público. La ciudad también padece una densificación importante. A cambio de que el capital privado asuma la construcción de tantas viviendas como las necesarias, el público, los estamentos públicos tienen que ceder en lo superficial y permitir densidades como con las que se construyen barrios como los de Santuchu. Santuchu es ese barrio típico del desarrollo de los años 60, en el que el espacio público que veíamos en esos grupos de viviendas de las empresas ha desaparecido por completo. Y el poco que queda, que son esas calles estrechitas, está destinado a la acera y sobre todo al coche, al aparcamiento y al acceso rodado. Hay algún intento de construcción de nuevas superficies o de grandes, o sea, de nuevas áreas residenciales, como por ejemplo el de Churdínaga, pero aquí hay un cambio que yo creo que hay que poner en cuestión, que es que se ha perdido esa escala de intervención de los años 50 y se ha transformado por una escala que comparte esa densidad de la ciudad construida por el privado, a la que se le ha añadido determinados metros cuadrados de superficie verde para por lo menos cumplir unos estándares y decir que cada una de las viviendas tiene asociada una determinada superficie de naturaleza. Los años 60 y 70 van a suponer una degradación ambiental dramática para Bilbao y su área de influencia, y en los años 80 ocurren tres acontecimientos que van a cambiar radicalmente la trayectoria de la ciudad y la van a aproximar a lo que conocemos hoy en día. Uno de ellos es la crisis económica, la crisis que se produce en los años 70. Otro de ellos son las inundaciones de 1983, inundaciones en las que murieron muchas personas y que destrozaron por completo el centro de la ciudad, el centro histórico, su corazón. Y otro de ellos es la batalla de Euskalduna, que es el episodio más visible de esa crisis social que se padeció durante esta época, en la que la industria siderometalúrgica y de transformación del metal se vino abajo con una profunda crisis social y de paro, ¿no? En este momento es Bilbao se tiene que reinventar, y empieza la actuación empiezan las actuaciones invisibles. Empiezan las actuaciones invisibles porque, lo comentaba antes de la charla, el Guggenheim, vamos a anticiparnos, el Guggenheim no es más que la consecuencia de esto que arranca en los años 80. La ría está profundamente contaminada, pero empieza a descontaminarse. A través de unos planes ambiciosos, el espacio central de todo el área de actividad tiene que limpiarse, y sin esta descontaminación no va a ser posible un cambio de mentalidad y un cambio de uso de la ciudad. Es una ciudad que va a pasar de ser una ciudad industrial de servicios secundarios a ser una ciudad de servicios terciarios, sin renunciar a su origen, que era el origen marítimo comercial, porque lo que se hace es trasladar y consolidar el puerto exterior en el Abra, en zonas como las de Abanto, Ciervana y Santurce. Otra de las actuaciones invisibles, pero que es imposible no tenerla en cuenta y hace inexplicable la transformación de Bilbao en lo que hoy conocemos, es la del metro. El metro, la línea 1, que se apoya sobre aquella línea que habían construido los burgueses para enlazar Bilbao con Las Arenas y con Algorta, a esa línea 1 le seguirán la línea 2, la 3, la 4, conectando
todo el espacio comarcal y construyendo un espacio público, esta vez también apoyado por una arquitectura de elevado nivel, que es el del metro. Sin el metro no se entiende la transformación de Bilbao en esta época y tampoco se entiende sin las inversiones en todas estas nuevas infraestructuras, como por ejemplo el aeropuerto de Loiu. En este momento también se crean sociedades importantes con participación de todas las instituciones, como por ejemplo Bilbao Ría 2000, que ha sido, digamos, el gran gestor de los cambios más importantes, lo es todavía y seguirá siéndolo, esperemos, y empieza a gestionar este tipo de todos estos suelos que la industria que se va desmantelando y el puerto que se va trasladando a aguas abajo para poder construir una serie de piezas arquitectónicas cuya misión principal es de alguna manera llamar la atención más allá de nuestro inmediato área de influencia sobre lo que está ocurriendo en Bilbao, porque la estrategia es la de transformar Bilbao en una ciudad a la que no quiere venir nadie para que sea una ciudad a la que quiere venir todo el mundo. Y en el momento en el que se construye el Guggenheim, Bilbao sale en todas las revistas del mundo y todo el mundo dice que hay un edificio maravilloso en un lugar que no se sabe dónde es, pero que quiere ver. Entonces viene. Apoyado en esta estrategia, que es una estrategia de marketing fabulosa, la ciudad se irá reconvirtiendo, la ciudad irá regenerándose, irá participando de inversiones, irá enriqueciéndose y se irá transformando ese centro de Abando y ese centro que arranca, digamos, en el ayuntamiento y llega, en la actualidad, llega hasta Euskalduna, vamos a poner, como el gran escaparate en el que en el que se hace visible el mejor de los Bilbaos. Se llama una serie de arquitectos de renombrado prestigio para asegurarse cierta calidad y esta historia ya la conocemos todos. Es una historia muy conocida, la de los edificios singulares de Bilbao. Pero aquí y ahora a mí me gustaría hacer una distinción entre los edificios que interesan en esta charla en relación al espacio público. De los Gehry, de los Peli, de los Soriano, de los Stern, de los Legorreta, de los Uriarte, porque también tenemos arquitectos buenos aquí que hacen bien las cosas. Hay una serie de edificios que son interesantes en tanto en cuanto ofrecen al espacio público cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Vamos a ir andando por la ribera, vamos a entrar en el Guggenheim por abajo, subimos por las escaleras, salimos afuera, entramos en el vestíbulo del Museo de Bellas Artes, salimos, entramos en el vestíbulo del Hotel Meliá, de Legorreta, salimos, entramos por el de Stern, salimos y nos hemos dado cuenta de que hemos estado visitando edificios singularísimos que han permitido que el espacio público de la ciudad penetre en ellos, o al revés, ellos mismos han salido para poder ofrecer algo al espacio público de la ciudad. A mí esos son los edificios que interesan en estas intervenciones. Evidentemente la torre de César Peli no puede hacerse accesible para todo el mundo por cuestiones de seguridad, ¿no? Y porque además es un edificio privado. Pero es interesante aquí ahora resaltar que los edificios que posiblemente tengan éxito sean estos en los que la ciudad puede convivir y se puede pasar por ellos sin necesidad de comprar un ticket porque solamente queremos ir a tomar un café, ¿no? Por ejemplo. Bien. ¿En qué momento nos encontramos? Y con esto ya acabo. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, yo creo que voy a lanzar una opinión personal que espero que dé lugar a alguna reflexión por parte del público, de vosotros. ¿En qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento en el que Bilbao es algo más que el centro y es muy importante tener en cuenta que
es un conglomerado de ciudades o de barrios o de distritos, como los llama ahora el alcalde, que necesitan una urgente intervención. Digamos que es la segunda derivada. La segunda derivada de una ecuación en la que Recalde, en la que Santuchu, en la que Zorroza son espacios de los bilbaínos que viven 365 días al año sufriéndolos o usándolos, y no es esa ciudad del turista, pero existe y es necesaria que se tenga en cuenta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues cosas como esta, ¿no? Se está construyendo pues barrios nuevos como los de Miribilla, pero volviendo a ese tipo de ciudad como por ejemplo el de Churdínega, que ofrece nuevas extensiones, a mi modo de ver, con poco carácter o con poca personalidad, porque yo sinceramente este tipo de barrios los he visto en otras ciudades de España. Bueno, si te vas a Valladolid, te vas a Madrid, te vas a Barcelona y ves Miribillas saliendo como setas, ¿no? Bueno, es una opinión personal. Esta es la gran apuesta de inmediato futuro, el plan de Zorrozaurre, y esto es lo que en la actualidad está intentando hacer el ayuntamiento, introducir elementos de piezas singulares en barrios o en distritos con necesidades, para que se conviertan en elementos alquímicos que de alguna manera mejoren y modifiquen la vida de los vecinos. Son piezas singulares con un programa de uso de barrio, pues porque ya no son necesarios más Guggenheim, pero sí que necesitamos guarderías, centros de días o viveros de empresas, por ejemplo. Pero también necesitamos inversión, y es necesario que estos edificios, que por otra parte también es necesario que tengan en cuenta el espacio público, es necesario que estos edificios traigan inversiones económicas y generen riqueza. Y por último, ya quería acabar con esta imagen, porque también hay algo que a mí me gustaría ver antes de morir, que es cómo en esa imagen, recordemos ahora, en ese grabado en el que empieza la canalización de la ría, allá por el siglo XVII, la relación de la ría, de la ciudad con la ría, deja de ser un muro vertical y ha empezado a transformarse en algo más que un simple mirar desde tierra hasta el agua, porque las relaciones, la sección del espacio público de Bilbao con su verdadero espacio articulador y el que le da unidad, no puede simplemente limitarse a un muro vertical. Pues ya está. Muchas gracias. Bueno, me he extendido demasiado, me parece. Sí. A ver. ¿Algún comentario? Bueno, yo quería saber si nos puedes decir algo más del proyecto de Zorrozaurre de Zaha Hadid. ¿Qué es lo que va a incluir? ¿O van a ser todo viviendas? O sea, que... Uy, pero yo seguramente no sea el más indicado en esta sala para responderte. Hay gente que puede responder y yo creo que puede responder, ¿o no? Javier. Yo tampoco conozco bien este proyecto porque no... Pero bueno, yo conozco los dos que conoces tú, ¿no? Que son las 5.000 viviendas, que también tienen una zona de servicios, que en parte se mantiene en la ciudad antigua, la parte antigua, ¿no? Sí. Pero no, tampoco lo conozco muy a fondo. Además ha cambiado bastante. Bueno, cambian de ciertos parámetros de este edificio, ¿no? Sí. No, decía que Asier lo conoce mejor que yo no lo conozco un poco también, casi como espectador, ¿no? Y que luego también ha tenido ciertos cambios en cuanto a los usos y demás, ¿no? No sé, de hecho mantiene parte de la trama antigua, tiene sobre todo unas 5.000 viviendas, creo que la mitad son VPO y la otra mitad son libres, ¿no? Hay alguna zona también de, digamos, como un centro de, no de negocios, pero incluso habla de la sede de la BBK, ¿no? Sí. Un poco salteado, pero bueno, tampoco lo conozco muy a fondo. Yo también tiene una evolución un poco en función de
hay una cosa que creo que ha cambiado bastante también, que es las conexiones con las dos márgenes, ¿no? El número de puentes, y esas conexiones han variado bastante. La conexión con el tranvía también es otra cosa que ha tenido cierta evolución, ¿no? Yo lo conozco también desde fuera y me parece que todavía está un poco en formación, ¿no? Pero bueno, quizá tú puedas hablar más de la morfología, que es un tema muy interesante, ¿no? Todos los espacios públicos, por ejemplo, tal como están concebidos con respecto a las viviendas, ¿no? No hay un gran parque, pero sí que hay espacios públicos más pequeñitos, ¿no? Que quizás sea un cambio con respecto a lo que comentabas tú de Miribilla, ¿no? Sí, bueno, la tipología que o sea, se deduce de las maquetas de Zaha es la de bloque lineal, más o menos paralelo, pero bueno, siguiendo un giro personal. Y dejando espacios intersticiales o abiertos y dedicados a la naturaleza, en principio, entre esos bloques, que, bueno, como dice Javier, hasta cierto punto no sabemos cómo se van a llevar a cabo, porque ha habido modificaciones. Toda la ribera, o sea, toda la margen, o sea, toda la ribera de Zorrozaurre, que está ocupada por edificios históricos, incluso por la Artiac, me parece que no se va a demoler. Creo que no se va a demoler porque hay grandes infraestructuras que se pueden recuperar. Cosa que, por otra parte, introduce un debate interesante, que es el de la recuperación de la ciudad. Es decir, hasta qué punto Zorrozaurre tiene que ser un borrón y cuenta nueva, o puede tener en cuenta edificios interesantes que se pueden reutilizar para la ciudad, ¿no? Es un tema de candente actualidad, dados los tiempos que corren. Pero bueno, no te puedo decir mucho más de lo que te ha dicho Javier respecto a cómo va a ser Zorrozaurre. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues nada, para casa. Muy bien.